hombre se enoja, apaciguará la rencilla. Una vez más, el hombre iracundo mueve contiendas, se enoja, apaciguará la rencilla. Déjeme decirle, quiero poner antes que cualquier otra cosa, buenas decisiones, pero quiero abreviarlo porque lo vamos a usar mucho en esta tarde. Muy bien, el éxito como tal es el resultado de haber aprendido, fíjese bien, lo repito, de haber aprendido a tomar buenas decisiones. Una buena decisión es un eslabón, es como un eslabón. Si usted toma una buena decisión, más adelante no le va a costar trabajo tomar otra buena decisión. Más adelante, en sus situaciones difíciles, usted va a poder volver a tomar otra buena decisión. Y consecutivamente, de esa manera, usted toma buenas decisiones, que es lo que hace que la gente alcance lo que usted y yo conocemos como éxito. Ahora, el éxito no es la acumulación de dinero en la bolsa. No es el poder tener una casa totalmente amueblada, tener un sinfín de cosas materiales a su alrededor. Eso no es éxito. El éxito es el arte de saber resolver problemas. Y ese es el punto. Que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a pastorear, mi esposa y un servidor, hemos pastoreado algunas iglesias en la República Mexicana, hemos conocido a la gente del sur, hemos conocido a la gente de Veracruz, hemos conocido a la gente de Tijuana, y puedo decirles que toda esa gente es igual. Aquí hay hermanos que me recuerdan el carácter de algunos hermanos de Chiapas, de algunos hermanos de Veracruz, de algunos hermanos de Tijuana, de algunos hermanos de Mesa, de algunos hermanos de porque nuestro carácter es muy similar en muchos de nosotros. Ahora, en la iglesia, como en la sociedad, existen dos tipos de personas: los que resuelven problemas y los que culpan a todo el mundo. Por ejemplo, hemos llegado a alguna iglesia donde dicen, no, es que el pastor, o sea, toda la culpa la tuvo el pastor. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué tuvo un preferido? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Después nos encontramos que en la congregación algunos hermanos empiezan a hablar mal de otros y dicen, no, es que el hermano fulano es así, y el hermano fulano es problemático, y el hermano sultano es bien problemático. Y si vamos a los hogares, al núcleo familiar, nos encontramos con gente que dice, no, es que si yo no hubiera tenido la infancia que tuve, es que si yo no hubiera tenido el papá o la mamá que yo tuve, es que si yo no hubiera tenido la familia que yo tuve, y es gente que se la pasa culpando a la gente. Y una de las cosas que le decimos a la gente cuando llegamos a una iglesia es, mire, en la vida no se trata de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones. Nunca vas a poder tener éxito en tu vida personal si tú te la pasas echándole la culpa a tu familia, a los hermanos de la iglesia, a la sociedad, a la gente donde tú trabajas. Nunca vas a poder conocer esta palabra, porque la vida no se trata de culpar
La vida se trata de encontrar soluciones. Mi esposa y un servidor tenemos 30 años de casados. Ya está corriendo el 31. Y no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque precisamente Dios nos ha llevado a aprender esta verdad. No se trata de encontrar a un culpable, se trata de asimilar mi responsabilidad y aceptar, hermano, que yo no sé resolver los problemas. No me imagino el hogar donde el hijo o la hija llegan con su papá y le dicen: oye papá, fíjate que quiero decirte algo. Estoy hablando de cristianos. Y que le diga a su hijo o su hija: ¿sabes qué? Me gusta la gente de mi mismo sexo. Usted le va a echar la culpa a los demonios, a los espíritus, le va a echar la culpa a todo el mundo satánico, a los brujos, a los hechiceros, a todos los seres de la oscuridad. Usted podrá echarles la culpa. Pero ¿cómo va a resolver esa situación con su hijo o con su hija? O cuando su hijo llega borracho, y llega borracho, y tú lo sabes, porque es como papás lo sabemos. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esa crisis? Ese es el punto, y de eso se trata esta tarde. Hermano, muchos hermanos quieren tener éxito, pero el éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, es la manera en la que tú aprendes a resolver los problemas, primero de tu persona, después con tu esposo, tu esposa, y después con cada uno de tus hijos. Es muy fácil, por ejemplo, los jóvenes el día de hoy, uno los escucha: tenemos hijos. Es que yo no me quiero casar porque son puros problemas. Bueno, la vida está llena de problemas. Pero si tú tienes una mentalidad negativa, tú lo vas a ver como problemas. Y nosotros, como hijos del reino, tenemos la obligación, mire lo que le digo, tenemos la obligación de cambiar nuestra mentalidad. Y tenemos que entender que no es un problema, es un reto para ver la mano de Dios trabajando en nuestro hogar. Hermano, en estos 31 años de casados, mi esposa y un servidor, si usted puede, un día platicaría con mi esposa, o lo ha hecho, le diríamos: si Jehová no ha edificado la casa, ya quién sabe dónde estuviéramos. Porque tiene que ser Dios, porque de eso se trata. El reto de la vida es eso. La vida es una aventura. La vida es una aventura donde descubres que el pecado, ¿sí?, recibiste una herencia de pecado. La recibiste de parte de tus padres. Quizás tu papá no quiso hacer nada, quizás tu mamá tampoco, quizás tu abuelo, tu bisabuelo, tu tarabuelo y más para allá atrás no quisieron hacer nada con su herencia de pecado. Por eso a muchos de nosotros el Señor nos saca del caño del drenaje. Pero cuando nos saca del caño del drenaje y nos trae a su luz, no es para que nos volvamos juniors espirituales, no, sino para que entendamos que el propósito de Dios es ayudarnos, fíjese bien, es ayudarnos a encontrar la manera de aprender a solucionar problemas, primeramente en nosotros y después en mi familia. Porque uno puede conocer gente. Yo conocí un hombre que todo el tiempo se la pasaba dándole consejos a todos. A todo el mundo le daba consejos. Lo sentaba y le decía: quiero decirte algo. Y empezaba: es que la vida. Y empezaba a decir que la vida, y 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 la vida es esto, y la vida te va a pasar esto, y la vida te va a enfrentar a esto. Y ahí tú estabas escuchando. Ya sabes, ¿no? Muchos de ustedes saben. Resulta que un día me entero que ese aconsejador tenía varias mujeres, pero andaba aconsejando a todos. Y eso me lleva a compartirte esta
esta porción de la palabra. Quiero llevarte a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer, fíjese bien, a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida, hija de Adaía de Boscat. Ahora, quiero compartir contigo acerca de la vida del rey Josías. En mi Biblia, que tengo esta tarde otra Biblia, dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Quiere decir que la vida de Josías fue de 39 años. Entonces, Josías, la palabra Josías significa fundamentado en Ja. Un día estudiaremos por qué es Jehová y por qué es Ja. Lo único que puedo decirte es que Josías, a pesar de su tierna edad, tenía 8 años. Él empezó a buscar al Señor. Y empezó a buscar al Señor porque dice en el versículo 2: e hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, fíjese bien, sin apartarse, ni a diestra, ni a siniestra. Y aquí empieza nuestra historia. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, es la experiencia más fantástica. Porque entonces empezamos a escuchar la palabra, nos empezamos a gozar y empezamos a ver que la vida la vemos desde otra perspectiva. Porque empezamos a hacer lo recto en los ojos del Señor. Y entonces nos encontramos con que Josías hizo lo recto. Hermanos, vivimos en días muy difíciles. Acaba de decir esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México que va a continuar el semáforo rojo. Nosotros teníamos la esperanza de que la próxima semana pasáramos del semáforo rojo al semáforo naranja, porque al estar en el semáforo naranja íbamos a poder abrir la iglesia con el 50% de asistencia a los servicios. Pero la jefa de gobierno dice que la próxima semana vamos a continuar en semáforo rojo. Quiere decir que las iglesias siguen cerradas. Y en estos 2 meses, aquí ya son 3, tenemos 3 meses con la iglesia cerrada. Ha sido un buen tiempo. Y digo que ha sido un buen tiempo porque Dios nos ha mostrado a todos los que formamos parte de la familia de Dios lo que hay en nuestro corazón. Si en verdad en nuestro corazón está el deseo de hacer lo recto, no a los ojos de mi esposa, que es la que está ahorita aquí atrás de la cámara, no a los ojos de los hermanos de la congregación que nos acompañan esta tarde, no a los ojos de los hermanos que nos conocen y nos cuidamos de las apariencias. No. De lo que se trata es de entender que hacer lo recto significa hacer lo que a Dios le agrada. Y eso significa aceptar su gobierno y aceptar su soberanía. En otras palabras, Josías dice en el versículo 2: hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Hermanos, una de las cosas que los problemas en la vida del creyente ha hecho en estos últimos tiempos es que a muchos los ha empezado a enfriar. Muchos de nosotros, cuando hemos enfrentado situaciones, por ejemplo, que hablan de ti en la iglesia,
que los hermanos empiezan a hablar de ti y alguien te llegó con un comentario y te dijo: fíjate que está diciendo el hermano, la hermana fulana, que tú esto, que tú lo otro, que tú aquello, que tú hiciste esto, que tú haces lo otro, que tú haces aquello, que tú manipulas a los pastores, que tú haces esto, que tú haces lo otro, y son problemas, son problemas. Ahora, le decía al principio, si usted no busca la presencia de Dios para que el Señor le enseñe cómo resolver los problemas, su vida espiritual se va a ir deteriorando, su vida espiritual va a ir menguando. Ahorita hay muchos hermanos que quisieran que ya se abrieran las iglesias. Salían en las redes sociales hace un mes, hace 2 meses, imágenes que decían: ya estoy esperando que abran la iglesia. Y abajo decían: pero si ni siquiera ibas a la iglesia. Y es que, hermanos, hay una realidad. Si usted y yo no sabemos resolver los problemas van a empezar a generar crisis en nuestro interior. Y cuando los problemas empiecen a generar crisis en nuestro interior, nuestra vida espiritual va a ir menguando. Nuestra vida espiritual se va a ir apagando. Nuestra vida espiritual va a ir de más a menos. Porque precisamente hacer lo recto significa que te vas a enfrentar a muchos problemas, a muchos ataques de los hermanos, de las malicias espirituales que hay en los aires. Como dice Pablo en Corintios, dice: batallas de dentro, batallas de afuera, batallas con los de mi ciudad, batallas, porque la vida exige que usted sepa responder de la manera correcta. Y Josías empezó a hacer lo recto y dice que no se apartó ni a diestra ni a su siniestra. ¿Sabe qué significa eso de que él no se apartó ni a su diestra ni a su siniestra? Significa que ni su razonamiento ni sus emociones influyeron para dejar de hacer lo correcto. El día de hoy, una de las cosas más tristes, porque es triste, mucha gente está buscando una persona carismática que lo pastoree. En otras palabras, estoy buscando a alguien que me diga sin decirme, que me da si que yo me sienta mal y que no me obligue a cambiar mi actitud. Por eso las mega iglesias, 3,000, 5,000 personas, porque te aseguro que es gente que no los conocen a todos. Aunque tengan todos los servidores del mundo, el pastor no los llega a conocer a todos. Y si hay algo que hermano, una de las primeras cosas que tú necesitas aprender, si quieres convertirte en una persona que sepa resolver problemas, tú necesitas un mentor. Tú necesitas alguien que te mentoree, alguien que te alguien que te asesore, alguien que te aconseje, alguien que te ministre. Es el primer requisito. Si tú quieres aprender a resolver problemas y que tu razonamiento ni tus emociones influyan, tú necesitas un mentor. Josías fue el hijo, porque así lo dice la Biblia, del peor rey de Israel. Su papá de Josías se llamó Manasés. Y Manasés fue el peor rey que tuvo Israel. Idólatra. Bueno, hermano, los pecados sabidos y por haber, Manasés los practicó, al grado de que edificó un altar al lado del altar de los sacrificios en el templo, al grado de que en las cámaras donde la gente, porque era en el Antiguo Testamento, la gente traía sus ofrendas, traía sus diezmos, traía sus primicias, y eran tan abundantes que los sacerdotes habían construido cuartos para guardar, para almacenar
todo lo que la gente traía al santuario. Ahora, Manasés sacó todo eso que había y se lo ofreció a Baal, a Astarot y a todos los dioses de ese tiempo, de tal manera que esos cuartos donde se guardaba todo lo que la gente traía, puso las imágenes de todos esos dioses ahí en el santuario, de tal manera que Israel fue en una declive moral, espiritual, fue en una decadencia, porque después de Josías es cuando viene Nabucodonosor y se lleva a los hijos de Josías, porque la maldad del pueblo fue tanta que Manasés destruyó espiritualmente a Israel. Los historiadores llaman a Josías el más grande restaurador, porque dice que durante su reinado, dice la palabra de Dios, fíjese bien, versículo 3: a los 18 años del rey Josías fue que envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Iba, a la casa de Jehová. Josías empieza a reinar a los 8 años. Empezó a reinar a los 8 años, y reinó 31 años. Quiere decir que Josías murió de 39 años, muy joven. Pero dice en el versículo 3, a los 18 años del rey Josías, o sea, durante su reinado. Quiere decir que 18 más 8, quiere decir que a los 26 años, Josías, dice el versículo 3 y versículo 4, a los 18 años del rey Josías fue que envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve a Hilcías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa de Jehová, que han juntado del pueblo los guardianes de las puertas, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las aberturas de la casa, a los carpinteros, a los maestros y albañiles, para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con fidelidad. A los 26 años Josías repara la casa de Dios. Cuando la gente no sabe resolver problemas, lo primero que va a hacer es lo contrario. La gente que no sabe resolver problemas, lo primero que hace es dejar de ir a la casa de Dios. Porque es gente que dice: estoy yendo a la iglesia, y los problemas con mi esposo, con mi esposa, en lugar de arreglarse, se complican. ¿Qué caso tiene que esté en la iglesia? ¿Qué caso tiene que vaya y me ponga a orar? ¿Qué caso tiene que yo vaya y esté ahí en la iglesia y me ponga a cantar, y me ponga a levantar el nombre, y me ponga a hacer esto y me ponga a hacer lo otro, y trate de obedecer al Señor, si las cosas se complican? ¿Qué caso tiene? ¿Y sabe qué hace la gente? Deja de venir. Cuando tú dejas de congregarte, lo que estás demostrándole a Dios, más bien, lo que te estás demostrando a ti, es que no sabes resolver problemas, y que tus problemas están afectando tu capacidad de razonar y tus emociones. Imagínate a Jesús en aquella ocasión cuando está con la gente, Juan capítulo 5, y les dice: el que no coma mi carne
y no beba mi sangre, no tiene vida en sí. Que no debe de comer sangre. Nosotros, una de las 4 prohibiciones que tenemos específicamente desde la iglesia primitiva, una de ellas es comer sangre. Pero viene Jesús y les dice: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no puede tener vida. Entonces la gente dice: ¿cómo nos da a beber su sangre? Porque hubo un choque en su razonamiento en cuanto a la ley de Moisés y en cuanto a lo que Jesús les decía. Y dice la Biblia, porque así lo dice textualmente, y desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y cuando Jesús vio que la gente se iba, Jesús volteó a ver a los discípulos y les dice, porque así se les dijo: ¿también se quieren ir? Y dice que Pedro se paró y le dice: Señor, ¿a dónde podemos ir? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Hermano, déjeme decirle, la manera más fácil de solucionar los problemas es huir. Porque puedes huir. Y puedes huir y puedes creer que huyendo las cosas se van a arreglar. No, te vas a alejar del lugar. Vas a dejar de frecuentar a la gente que quizás influye y es y tiene su medida de razón. Pero realmente resolver un problema implica aplicar mi persona en esa situación. Implica estar dispuesto a ceder y estar dispuesto a seguir las instrucciones que me den. Josías supo lo que hizo su padre, fue su padre el rey, y a él le tocó recibir el reino por herencia. Pero fíjese, el hijo de David, Roboam, cuando toma el reino, dice que empezó a pedirle consejo a los jóvenes como él, jóvenes que no tenían ninguna experiencia en el reinar, jóvenes que no tenían ninguna idea de lo que significaba solucionar un problema. Pero Roboam era el rey. Y viene el pueblo a Roboam y le dice: oye Roboam, ¿sabes una cosa? Trabajamos con tu padre para juntar la madera, la piedra, el oro, la plata y todo con lo que tú estás construyendo. ¿Sabes qué? Solo te queremos pedir un favor: bájale al ritmo, danos más tiempo de eso. No nos presiones ni nos pidas que trabajemos a la misma par que trabajamos con tu papá, porque ya estamos viejos, nuestro cuerpo ya no da lo mismo. Dice Roboam: vayan y después platicamos. Y entonces Roboam va y platica con los ancianos y les dice: ¿cómo ven? ¿Qué les decimos? Y los ancianos le dicen: sí, no les cargues la mano. Muchos empezaron siendo jóvenes con tu papá, 20, 30 años. Ahorita ya tienen 50, ya tienen 60, ya no tienen la fuerza. Sé considerado con ellos. Considéralos y te van a servir por siempre. Y entonces Roboam va con los jóvenes y les dice: ¿cómo ven? No, sígueles cargando la mano. Tienen razón, porque eso es lo que él quería hacer. Roboam tomó el reino de su padre Salomón, pero no por la experiencia que él tuviera, sino porque heredó el reino, pues por herencia. Pero él no sabía resolver problemas. ¿Qué pasó? Viene la gente, viene Roboam y les dice: ¿saben qué? No voy a ceder absolutamente nada, y todo lo contrario, van a tener que trabajar lo doble porque les voy a aumentar la carga. Y entonces la gente se enoja y le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes contar? No cuentes con nosotros. Y se fue la gente. Roboam se quedó callado y dice: soy el rey, y mandó a alguien a cobrarles impuestos. ¿Sabe qué hizo la gente? Lo mató. Y en eso el reino se divide. ¿Sabe por qué? Porque si tú no sabes resolver problemas, tus problemas van a afectar
tu capacidad de razonar, van a afectar tus emociones y vas a tomar malas decisiones. Josías era el hijo de Manasés. Empezó a reinar de 8 años. Y usted y yo quizás pensemos, pero era un chamaco, sí, pero era un chamaco que sabía escuchar. Que sabía escuchar la voz que le aconsejaba. Porque no dice en la Biblia a quién le aconsejaba, pero había alguien que le aconsejaba. ¿Por qué? Porque dice que cuando él empezó a hacer lo recto, no lo hizo al otro día, no lo hizo al mes, no lo hizo al año, no. Pasaron 8 años largos. Y a los 8 años de su reinado, mandó a reparar la casa de Dios. En otras palabras, regresó al principio. Hermano, cuando usted y yo no sabemos resolver problemas, lo primero que va usted a hacer es irse. Es que el pastor no le cae bien, es que el pastor no es de su agrado, es que el pastor no le agrada su manera de ser, es que usted ha oído cosas que dicen del pastor, es que usted ha escuchado cosas. En otras palabras, usted vive de chismes. Y si usted vive de chismes, usted no sabe resolver problemas. Y si usted no sabe resolver problemas, usted no va a poder ser ayuda ni a su esposo, ni a su esposa, ni a ninguno de sus hijos. Y al contrario, nos vamos a convertir en piedras de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque dice el salmista, si el Señor no es el que edifica, hermano, ¿quién nos va a ayudar? Si el Señor no es el que nos ayuda a resolver los problemas, si el Señor no es el que nos ayuda a resolver las situaciones que vivimos, si el Señor no es el que está de nuestra parte para ayudarnos, hermano, ¿quién nos va a ayudar? ¿Sus papás? ¿Sus hermanos? ¿Sus amigos? ¿La gente que más lo quiere a usted? ¿Quién nos va a ayudar, hermano? No hay nadie que nos va a poder ayudar. Y el éxito jamás lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque no aprendimos el proceso para aprender a resolver problemas. Dice la palabra de Dios que le dijo a Hilcías, ¿sabes qué? Toma el dinero que se ha guardado por todo este tiempo y en lugar de que nos lo gastemos, empieza a reparar la casa de Dios. Y hermano, cuando tú haces lo correcto, una cosa te va a llevar a la otra. Mire, déjeme decirle. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escriba, el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y leyólo. Viniendo luego Safán escriba al rey, dio al rey la respuesta y le dijo, tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen el cargo en la casa de Jehová. Asimismo, Safán escriba declaró al rey diciendo, Hilcías el sacerdote me ha dado un libro, y leyólo Safán delante del rey. Cuando usted y yo vivimos crisis de cualquier tipo, es como si todas las tinieblas nos rodearan. Yo no sé si a usted alguna vez en su vida ha llegado a encrucijadas en las que no sabe qué hacer. ¿Qué hago? Y sus emociones le dicen una cosa y su razonamiento le dice otra cosa. Y a veces se junta el razonamiento y mis emociones cuando vienen crisis. Y cuando vienen crisis, hermano, a mí me ha pasado. No sé hacia dónde ir. No sé qué hacer. Cuando tu hijo de repente se salió de tu casa y ya no regresó.
Cuando tu esposo, cuando tu esposa se fue de la casa y de repente llega la mañana y descubres que ya no está él o ella ni sus cosas y se llevó tu dinero. O que de repente parece que todo va bien y de repente llegan a tu trabajo y te dicen: hay un requerimiento de divorcio, necesitamos que lo firme. Y tienes una cita con las autoridades. Y cuando vas y te enteras de que te pidieron el divorcio, estás descubriendo que te quiere quitar todo. Hay esposos, hay esposas que las crisis son tan fuertes que dicen: quédate con todo. Y son gente que van de repente. Yo no sé si a usted le ha tocado, a mí me ha tocado cuando voy manejando por la carretera y de repente veo a personas que van con las manos en la bolsa. Y uno sabe que van a cualquier lado, porque las crisis, porque no saber resolver los problemas, es como meternos en un lugar donde hay mucha neblina y no sabemos qué hacer. Josías, cuando empezó a crecer, entendió la maldad que su padre había hecho, pero era su padre y como tal lo amaba, pero a la vez era el rey y tenía que tomar una decisión. Él optó por hacer lo recto a los ojos de Dios. Cuando él tenía 26 años, mandó a reparar la casa de Dios. Y mire cómo una cosa trae a la otra. Curiosamente, cuando él repara la casa de Dios, se encuentra el libro de la ley. Llegó la luz. Muchas veces Dios le va a mostrar qué es lo que usted tiene que hacer. Pero ¿sabe cuál es el reto? Si está usted dispuesto a hacerlo. Si está usted dispuesto a hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Asimismo, Safán escriba declaró al rey diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un libro. Y leyólo Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? No dijo: si mi papá no hubiera hecho todo lo que él hizo, si mi papá no hubiera cometido toda la maldad que él cometió, si mi papá no hubiera sido tan idólatra, si mi papá no hubiera hecho esto, si mi papá no hubiera hecho lo otro, si mi mamá no hubiera hecho esto, si mi familia no hubiera hecho esto, si la gente no me hubiera tratado como me trató, si la gente no me hubiera tratado mal como me está tratando, si la gente actuara de otra manera conmigo. No, Josías a nadie le echó la culpa. Cuando él oyó el libro de la ley y vino la luz y lo iluminó, lo que él hizo fue rasgar sus ropas, porque el rasgar sus ropas significaba: no sé qué hacer. Ahora no sé qué hacer, no sé cómo arreglar lo que mi papá desarregló, no sé cómo arreglar lo que ahora a mí me está tocando arreglar, no sé cómo levantar un muro, no sé cómo pegar tabique, yo no sé hacer mezcla, yo no sé nada de construcción, yo no sé nada de reparar una mesa, yo no sé nada de reparar, yo no sé reparar absolutamente nada. Porque eso es lo que significa cuando dice que rasgó sus ropas. Porque dice la palabra de Dios
Luego mandó el rey a Hilcías, el sacerdote, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaía, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todos los que no fue escrito. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam, y Acbor, y Safán, y Asaía, a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Josías, ¿qué es lo único que Josías quería? ¿Qué era lo único que Josías deseaba? Lo único que había en el corazón de Josías fue hacer las cosas como Dios dice. Porque él vio que cuando la gente no hace las cosas de la manera que a Dios le agrada, él sabía lo que venía. Y empezó a reinar y se sentó en su trono, y la gente venía y los aconsejaba. Venían de las tribus a verlo y él les decía qué tenían que hacer, y venía la gente a él, y venía la gente a él, y venía la gente a él. Cuando él tenía 26 años le dice a Hilcías, el sumo sacerdote: ¿sabes qué? Creo que hay suficiente dinero, por favor toma todo el dinero y repara la casa de Dios. Quiero que su presencia regrese a su casa. Quiero que la gloria del rey regrese de nueva cuenta a su casa. Por favor, toma el dinero y repara la casa. Hilcías va y empieza a dar el dinero. Compren madera, compren piedra, compren lo que haga falta. Hay que volver a reparar, hay que volver a pintar la casa del rey, hay que volver a adornar, hay que volver a hacer que la casa del rey se vea bella, para que cuando el rey vea la belleza de su casa, en su corazón él ponga otra vez el deseo de regresar y habitar entre nosotros, y que él sea quien nos gobierne. Y dice que cuando empezaron a construir, de repente alguien encontró por ahí el libro de la ley que alguien había abandonado, y lo trajeron a Hilcías. Mira Hilcías, mira la luz, ha llegado la luz. Dice que Hilcías lo leyó y corrió al rey Josías y le dice al rey: hemos encontrado el libro de la ley. Y Josías les dice: empiezan a leer, y empieza a leerle Hilcías y los escribas todo el juicio de Dios que venía por la idolatría. Y entonces Josías, cuando acaba de escuchar, dice: y ahora yo no sé resolver, yo no puedo resolver los problemas, yo no sé cómo resolver, yo no sé cómo hacerle. Y rasgó sus ropas, y entonces les dice: saben, vayan con la profetisa, vayan con aquella profetisa y pregúntenle, y lo que el Señor diga, háganmelo saber, por favor. Y dice que entonces vienen a Hulda profetisa, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, díganle al varón que los envió de mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, a saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos. Y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. En otras palabras, he decidido que los voy a juzgar. Así como destruía la tierra en el tiempo de Noé, he decidido traer el juicio sobre toda esta nación, siendo tú el rey Josías. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro,
y tu corazón se enterneció. Y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué haces cuando tienes crisis en tu hogar? ¿Qué haces cuando los problemas se desbordan dentro de las cuatro paredes donde tú vives? Muchos gritan, muchos golpean, muchos chantajean, muchos humillan, muchos desprecian. Si no fueras lo que eres, nuestro hogar sería diferente. Si no hicieras todo lo que estás haciendo. Y maldices a tus hijos porque toman, porque fuman, porque son adictos a una droga, porque alguno de tus hijos declara su homosexualidad o su lesbianismo, y rasgas tus vestiduras y te enciendes en ira y humillas y gritas y desprecias. Y yo no sé, son experiencias que tú vives. Cuando mi padre me cargó a los 9 años y me aventó a la calle y me dice: esta no es tu casa. Y sales a la calle porque tu hijo, porque tu esposo, porque tu esposa hizo cosas que no debió de haber hecho. Y tienes razón. Tienes todo el derecho. ¿Sabes qué significa la Odisea? La Odisea significa justicia de la gente. ¿Sabes por qué sabemos que estamos viviendo en la era de la Odisea? Porque todos quieren justicia. Porque todos queremos que las cosas se hagan como nosotros creemos que debería de hacerse. Porque si tu hijo tomó o se drogó o es homosexual o lesbiana o tiene algún problema de conducta, lo chantajeas y lo amenazas y crees que amenazándolo y chantajeándolo va a dejar de hacer lo que está haciendo, cuando no, ya se te olvidó que tú también fuiste adolescente y que tú también supiste fingir con tus papás una vida y a las espaldas de ellos tú eras de otra. Lo que quiero decirte en esta tarde de parte de Dios, esta es una de mis historias favoritas. Lo que es Josías, Ezequías, cuando tú ves la manera en que ellos respondieron a sus crisis, uno aprende. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para enseñarme cómo resolver los problemas de mi casa. Es fácil pararte internamente y gritar y aplicar ley y decir: yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, y adelante, puedes hacerlo. Pero en la vida no se trata de saber quién es culpable. En la vida se trata de encontrar soluciones. Y la solución que yo le estoy dando a mi hijo no es correcta. La solución que yo le estoy dando a mi esposo, a mi esposa, a mi familia no es la correcta. Porque necesito entender que necesito saber cómo resolver los problemas de una manera correcta. Cuando Josías
Dice la palabra del Señor, dice que Él rasgó las ropas, rasgó sus ropas, eso es lo que dice que Él hizo. Pero me impresiona lo que Hulda le dice a Hilcías que le dijera al rey: mas el rey de Judá que os ha enviado a mí, dile, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras, por cuanto oíste las palabras de este libro, ¿quieres vivir culpando? Adelante, es tu vida, es tu hogar, es tu familia. Pero cuando los destruyas emocionalmente y moralmente, no te preguntes por qué tus hijos tomaron la decisión que han tomado. Porque mucho de ello nosotros los padres tenemos en juego, de nuestro carácter, de nuestras actitudes. Le dice Jehová el Dios de Israel, así ha dicho, por cuanto oíste las palabras de este libro. Número 1, tu corazón se enterneció. En otras palabras, te tiraste y dijiste: no sé cómo resolverlo, no sé cómo ayudarle, no sé qué hacer, no sé, pero aquí estoy, Señor, delante de ti. No sé qué hacer, no sé cómo hacerle, pero aquí estoy delante de ti, Señor. Porque dice que cuando Él se enterneció, dice la palabra que Él se humilló. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos. Hermano, déjeme decirle algo. Ninguno de nosotros sabe resolver problemas. Ninguno. Hace muchos años fuimos a tomar un diplomado para la familia. Y recuerdo que la profesora Consuelo, la directora de enlace en aquellos años, llegamos al salón de todo tipo de personas, había sacerdotes, pastores, gente, maestros. Y la maestra Consuelo nos hizo una pregunta: ¿qué opinan de los padres? No, perdón, ¿qué opinan de los maestros, de sus hijos? Y empezamos a opinar todos, y ella empezó a anotar en el pizarrón, y llenó todo el pizarrón de comentarios. Dice: no, pues sí, tienen razón, es cierto. Dice: pero déjenme decirle algo, todo eso son ustedes como padres. ¡Sas! No la volteó. Hermano, murió nuestro perrito antier, el martes. Tenía cáncer. Alguien hizo un comentario en la publicación que subimos. 13 años vivió con nosotros nuestro perro. Yo era una persona que no me gustaban los perros. Ellos llegaron como un regalo para mi esposa. En un 10 de mayo éramos pastores en Tlaxiaco. Por 13 años caminaron con nosotros. Estuvieron en Tlaxiaco, fueron con nosotros a Veracruz, fueron con nosotros a Tijuana, vinieron con nosotros a Tlapulco, y aquí se quedaron los dos. Platicaba con mi esposa
Y le decía, ¿qué me costaba haberlo dejado que se subiera al sillón? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que ladrara? ¿Cuál era el problema? Y luego hago una pregunta. ¿Cuál es el problema para que usted y yo no nos humillemos? ¿Por qué siempre echarle la culpa al hijo? ¿Por qué siempre echarle la culpa a los hijos? ¿Por qué echarle la culpa al esposo, a la esposa? ¿Por qué no asumir la responsabilidad? Y venir y postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, yo no sé resolver problemas. No sé qué actitud tengo que tomar y humillarnos. Estábamos en convención en Amecameca. No recuerdo si fue ese año en el Popo Park o era en el terreno, ya no me acuerdo. Pero recuerdo que cuando usted entraba a las instalaciones, había un puente que tenía que cruzar, caminar, porque era como un río que pasaba por todo el terreno. Pasaba por todo el terreno. Esa mañana íbamos unos para las carpas, otros hermanos venían caminando de las carpas hacia afuera, yo creo a desayunar. Lo que me vino a recordar esto es que un hermano en su carro llegó y se paró en el puente para ir hacia las carpas. Después otro hermano en su carro se paró para venir de este otro lado y salir a la carretera. De tal manera que los dos carros quedaron en el puente. Entonces nos empezamos a aglomerar todos los hermanos alrededor de los carros. Ahí estábamos en los carros, porque ni aquel hermano se hacía para atrás, ni el pastor, ni el hermano que estaba de este lado se hacía para atrás. Ahí subimos, hermano, ahí estábamos. Y nadie, ni el hermano se movía para atrás, ni aquel hermano se movía para atrás. Y nos empezamos a aglomerar. Ahí estábamos ya toda la bola de hermanos. Hasta que por ahí uno de ellos gritó: el más humilde es el que se va a hacer para atrás. Y automáticamente los dos se hacen para atrás. La humildad no se refleja en una acción. La humildad es un estilo de vida que se adquiere cuando usted aprende a humillarse. Porque la mejor manera de solucionar problemas es humillándonos. La mejor manera de solucionar los problemas es humillándonos. Dios, a través de Hulda, le dice a Josías, número 3, rasgaste tus vestidos. ¿Sabes qué es rasgaste tus vestidos? Significa que las cosas no sean como yo quiero. Si tú decides que las cosas son así, Señor, sé tú el rey sobre mi vida, sé tú el rey sobre mi casa. Porque si hay algo que es lo único que deseo, es que tú vivas en mi hogar, Señor. Es lo único que me interesa. Y entonces le dice, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Lloraste. En mi presencia. Desafortunadamente, los hijos de Josías fueron Joacim. Le sacó los ojos para llevarlo cautivo a Babilonia. Porque el éxito de un padre no significa que será el éxito del hijo.
como tampoco los fracasos de un padre significará que son los fracasos de un hijo. No, es la manera en que tú te aplicas a tu vida y a tu caminar. Porque de lo que se trata en la vida es de aprender a resolver conflictos. Hermano, de eso se trata el caminar. De eso se trata tu familia. Tú puedes venir a la iglesia y mostrarte que eres el más bello, hermano, pero no que sean tus hijos quienes lo digan, que sea tu esposa quien lo diga o tu esposo quien lo diga, que sean tus hechos y no tus palabras. Y entonces quisiera terminar esta noche con una cita que está en Isaías capítulo 37, por favor, si usted me acompañara. Bendito sea el Señor. Isaías 37. Isaías 37, 31. Dice la palabra de Dios: y el residuo de la casa de Judá que hubiera escapado tornará a echar raíz abajo y hará fruto arriba. Hermano, quizás usted nació en un hogar donde le impusieron. Quizás usted ha crecido con la idea. O quizás usted creció imponiéndose, incluso a sus propios padres. Y ahora no tiene su hogar y tiene sus hijos, también se impone. Pero quiero decirle que los frutos reflejan el tipo de semilla que estamos sembrando. Que el principio de su vida sea aprender a resolver problemas. Y para resolver problemas hay que aprender a humillarse delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios, hay suficientes versículos para poderlo estudiar, pero dice la palabra de Dios que el que se humilla, ¿qué? Que el que se humilla será exaltado. Hermanos, la única finalidad de compartir la palabra es compartirle lo que hemos vivido. Entre más aprendamos a unirnos, entre más aprendamos a estar dispuestos a perder nuestras formas, Dios podrá hacer mucho más cosas en nuestras vidas de las que hemos. Padre, en esta noche venimos en el nombre de Jesús a darte gracias. Gracias por tu palabra primeramente. Gracias por todas las enseñanzas que nos das. Y en esta noche, gracias por la vida de Josías. Porque uno puede aprender cómo entre tanta maldad uno puede aprender a mantenerse recto. Uno puede aprender, uno puede escoger a mantenerse buscando tu rostro. Uno puede aprender a mantenerse buscando tu presencia. Uno puede aprender a mantenerse, a vivir humillándose delante de tu presencia. Uno puede aprender, Señor de los ejércitos, a vivir buscando tu rostro, buscando tu presencia, pidiéndote que tú seas el que nos ayudes a resolver los problemas de nuestro hogar, a resolver los problemas de nuestra vida, a resolver los problemas en nuestro interior, a resolver, Padre Santo, toda esta problemática que cada uno
llevamos en nuestro interior. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra y por lo que traes a nuestra vida para enseñarnos, para ilustrarnos, para mostrarnos tu verdad, Señor, de acuerdo a tu verdad eterna. Por favor, bendice tu palabra en nuestros corazones y bendice esta tu palabra en el corazón de tu pueblo. Guarda su vida, guarda el corazón de cada uno de ellos. Sé tú, pastor de Israel, el que con tu presencia pueda seguir viniendo a nuestras vidas, a seguir siendo el rey, a seguir siendo el soberano, a seguir siendo el dueño, a seguir siendo el Señor de nuestras vidas. Por favor, pastor de Israel, sé tú en esta noche quien nos ayudes, sé tú en esta noche quien ayudes a tu pueblo a través de Jesucristo tu Hijo. Te lo rogamos y te lo pedimos en esta hora, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Señor Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.